A partir de la construcción del tabernáculo, la vida de los israelitas cambió radicalmente, ya que también en él se institucionalizaron fiestas, sacrificios y un sacerdocio formal. La presencia de Dios nunca antes había sido recibida formalmente entre los israelitas, ni tampoco existía un lugar de adoración estructurado. Jehová también dio instrucciones específicas de cómo cada tribu debía ubicarse en torno al tabernáculo, y cada vez que el tabernáculo se movía debían volver a las tiendas de la misma manera. Estructura del tabernáculo. La parte externa que rodeaba la tienda estaba formada por 60 columnas. Entre cada una de ellas había divisiones hechas de tela de lino fino, de color blanco, con una altura de 2 metros con 28 centímetros. En la parte delantera se ubicaba la puerta de acceso. Como tal, el tabernáculo se dividía en 3 partes principales. Entre ellos tenemos el patio exterior, llamado atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Este atrio estaba compuesto por 3 elementos, que son la puerta, el altar de bronce y la fuente de bronce. El tabernáculo solo tenía una puerta de entrada. En esta puerta del tabernáculo un sacerdote recibía y bendecía los animales que el pueblo llevaba para el sacrificio. Para que fuera acepta, los animales debían ser sin mancha y sin defecto. Si no cumplían con este requisito, el pueblo no podía acercarse a Dios ni pasar por esta puerta. Después de verificar que la ofrenda del sacrificio era acepta, el sacerdote imponía sus manos sobre el animal, transfiriendo la culpa del pecado sobre él y aceptando el sacrificio para la expiación. No había otra manera. La remisión de pecados tenía que ser por medio del sacrificio de sangre. Luego entra en escena el segundo elemento que se encontraba en el atrio. Este era el altar de bronce. Una vez el sacerdote aprobaba el sacrificio, el animal era llevado hasta el altar de bronce del atrio. Allí el animal era amarrado, se degollaba y el sacerdote recogía la sangre en un tazón que estaba ubicado debajo del altar. El sacrificio era necesario para el perdón. La sangre del animal era importante para justificar el pueblo delante de Dios. El derramamiento de sangre es la acción central al hacer la expresión por los pecados y para anticipar el sacrificio perfecto y completo de Jesucristo. Estos animales servían de sustitutos. Luego del sacrificio, el sacerdote se lavaba en la fuente de bronce para santificación, purificación y como preparación previa para entrar en la tienda del tabernáculo, donde se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo. El uso de esta fuente estaba reservado solamente para los sacerdotes. Este no era un uso opcional, sino obligatorio, es decir, que no se trataba de algo dejado al criterio del sacerdote, sino algo por lo que tenía que pasar antes de ministrar. Los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que ingresaban al tabernáculo. Cuando se acercaban al altar de bronce para ministrar, no era de otra manera. Si lo hacían de otra manera, morirían. También tenemos que en la carpa se encontraban 2 velos. El primer velo a la entrada del lugar santo y el segundo velo era el que separaba el lugar santísimo. El que encontramos a la entrada del lugar santo, este estaba compuesto por 3 elementos. La función del candelero de oro, la mesa del pan de la proposición y el altar del incienso. La función del candelero de oro era iluminar el cuarto. Las capas de las cortinas sobre la tienda del tabernáculo eran pesadas, no dejaban pasar la luz desde el exterior. El candelero usaba aceite de oliva de la mejor calidad que los israelitas llevaban como ofrenda al tabernáculo. Era responsabilidad de los sacerdotes mantener encendida la luz de las lámparas todo el tiempo. También, como lo mencionaba, encontramos la mesa del pan de la proposición. El sumo sacerdote Aarón y sus hijos colocaban 12 tortas de pan hechas de harina de trigo molido del grano más fino.
Estas tortas representaban las 12 tribus de Israel. El pan simboliza la comunión interrumpida del pueblo con Jehová. Luego tenemos el altar del incienso. Jehová dio la instrucción de que un incienso especial ardiera todo el tiempo en el altar. Este no era un incienso común, era una clase especial de incienso dulce, una mezcla de especias que Jehová había especificado en el tabernáculo. En la escritura, el incienso es figura de la oración y de la intercesión. Se le cataloga como cosa santísima. Era aromático y por lo tanto agradable al Señor. El otro velo era el que separaba el lugar santísimo. Entonces este estaba compuesto por dos elementos, el velo y el arca del pacto. Este velo era una gran cortina fabricada con lino fino y tenía un diseño de querubines y estaba hecho de una sola pieza. El velo apartaba el arca del pacto y solo era traspasado por el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. Dentro del lugar santísimo también encontramos el arca del pacto como segundo elemento. El día que el sacerdote entraba a presentar el holocausto de expiación, también salpicaba sangre del propiciatorio, que era la tapa del arca, y tomaba incienso del altar y lo introducía en el lugar santísimo. Esta ceremonia tenía una función propiciatoria, es decir, servía para perdonar los pecados del sumo sacerdote, los de su casa y de toda la congregación. Era el acto final, a través del cual se cumplía la totalidad del ritual y eran perdonados los pecados. Dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley de Dios, la vara de Aarón que reverdeció y una vasija de oro que contenía maná. Para ese entonces los sacrificios delante de Dios debían ser continuos. Otro punto muy importante a tener en cuenta y que le daba realmente valor al tabernáculo, pues los israelitas experimentaron la presencia de Dios fue a través de una nube y una columna de fuego. Estas representaban la presencia de Dios día y noche. La nube cubría el lugar santísimo de día y por la noche tenía aspecto de fuego. Cuando se levantaba la nube de la tienda, los israelitas levantaban el campamento. Y en el lugar en que volvía y paraba la nube, acampaban de nuevo. La columna de nube y la columna de fuego representan al Espíritu Santo.